En este video vamos a mostrar cómo podemos analizar si dos variables tienen algún comportamiento relacionado y en ese caso podemos utilizar a una de ellas para explicar el comportamiento de la otra. Esa es la idea de la correlación entre variables. Vamos a empezar. Primero vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos. Estos datos podrían ser los datos de ventas, por ejemplo. Ventas que se han logrado y estamos tratando de analizar si tiene alguna relación con lo que gastamos en publicidad. Sí, esa es la idea. Vamos a ver, ¿cómo podemos empezar el análisis? Primero vamos a imaginar que podemos hacer una gráfica. Más adelante mostraremos técnicas para realizarlo. Entonces, en la gráfica, pues vamos a poner un par de ejes. Entonces tenemos aquí mi eje horizontal, mi eje vertical, y ahora vamos a anotar en el eje horizontal el gasto en publicidad. Este eje le vamos a llamar el eje de la variable X. En el eje vertical vamos a poner la variable Y. Este va a ser el volumen de ventas. Y lo que hacemos ahora es que para cada semana localizamos dónde estuvo su valor de ventas y dónde estuvo su valor de gasto en publicidad. Supongamos que quedó por este lado. Entonces lo que hacemos es que marcamos un punto hasta donde haya ocurrido el nivel de ventas correspondiente para la misma semana. Es decir, gasto en publicidad aquí y acá ventas logradas en esa semana y lo marcamos con un punto. Para cada semana hacemos eso. Así que vamos a tener diferentes comportamientos. A lo mejor en la siguiente semana gastamos un poco más en publicidad, pero vendimos menos. En otra semana gastamos menos en publicidad y vendimos un poco más. ¿Sí? Y vamos obteniendo algún patrón de comportamiento. La relación que guardan los puntos entre sí no es una relación cronológica. Cada uno de ellos representa el dato de una semana, pero depende cuánto hayamos gastado en publicidad y cuánto hayamos vendido en esa semana para determinar en dónde queda su punto de representación en la gráfica. Así es como lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar en estas gráficas? Bueno, vamos a pasarnos a la siguiente imagen. Lo que vamos a hacer es que vamos a observar si tenemos alguna tendencia. Por ejemplo, vamos a observar si los puntos me van quedando, digamos, aproximadamente con alguna tendencia así, o los puntos aparecen como este es otro caso, por eso utilizo un color distinto, ¿sí? Aparecen así, con otro comportamiento. Entonces, el tipo de comportamiento que puedo yo observar, vamos a representarlo aquí en tres casos. Uno de ellos podría ser que los puntos que voy obteniendo simplemente me resultan como una nube de valores, ¿sí? Si tengo una nube de valores, eso me indicaría que el gasto que estoy teniendo en publicidad, o sea, mi variable X, no tiene una relación específica con las ventas logradas y por eso los puntos aparecen como una nube que no tiene alguna tendencia. Otro caso sería, digamos que es lo que esperamos observar en una empresa, si gasta en publicidad, diferentes canales de publicidad, anuncios, volantes. Entre más gaste en publicidad, la empresa espera observar un volumen de ventas mayor. Aunque la tendencia no sea algo absolutamente consistente, sí en lo general muestran un comportamiento. Podría ocurrir también que para otro tipo de variables, quizás no estas, no publicidad y ventas, en algunas o en algún otro caso pudiera ocurrir que los valores que voy obteniendo tienen un comportamiento contrario. O sea, entre más aumenta la variable X, la variable Y tiende a disminuir. En ese caso, el comportamiento es contrario. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Eso también puede ocurrir en determinados tipos de variables. Bueno, otro caso que tenemos aquí para comentar es que podría yo observar alguna tendencia así de crecimiento
Y al principio observo una cierta tendencia que sí señala que hay un crecimiento en la variable y cuando aumento el valor de la variable x, pero después puede ser que observe yo algo así. Se estaciona, o sea, aunque ya aumente un poco más la variable x, ya no logro un aumento importante en la variable y. Esos son casos que podríamos encontrar en un caso real. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo realizo estas gráficas con datos concretos. Eso lo vamos a mostrar utilizando el programa R y el programa RStudio. Entonces vamos a poner ahora en imagen el programa R. Aquí tenemos el programa R. Este ya lo asumimos que tenemos algún grado de dominio de él. Bueno, en esta sección abajo a la derecha es en donde tengo el navegador de archivos. Entonces en esta carpeta, en mi carpeta datos, aquí es en donde tengo los archivos que contienen los datos de gastos en publicidad y luego otros casos que vamos a analizar en cuanto a ventas. Esta carpeta la declaro como mi directorio de trabajo. ¿Sí? Debo hacer eso primero antes de poder proceder a trabajar con estos archivos. Bueno, ahora me voy a la sección de acá, que es la ventana de edición. Tengo aquí ya escritas instrucciones para poder hacer la lectura de los archivos. Voy a leer 3 archivos en este caso, el de gastos en publicidad, y 2 casos para el volumen de ventas. Selecciono esta sección y le voy a pedir que se ejecute. Observo varias cosas. Acá me indica para cada uno de los archivos cuántos datos se han escaneado. Aquí estamos representando, si son datos semanales, tendré yo datos de 45 semanas. Y de este lado, en el entorno de trabajo, me muestra que ya tengo 3 variables definidas, ¿sí? La X, que es gasto en publicidad, y luego las variables Y son 2 casos de comportamiento de ventas, ¿sí? Quizás para productos diferentes de la misma empresa o empresas diferentes, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a mostrar es cómo elaboro las gráficas. Me voy a esta sección, la voy a escribir directamente en la ventana de comandos. Primero voy a hacer una gráfica de la variable X y la primer variable de ventas, la variable Y1, ¿sí? Ejecuto esta instrucción. Y voy a mostrar aquí al lado. Tuve que reajustar el tamaño de esta ventana porque a veces queda muy pequeño. Entonces eso nos ocurre en RStudio. Tenemos que estar ajustando ese tamaño de la ventana para poder visualizar de mejor manera los gráficos. Bueno, aquí observamos cuál es el comportamiento de esta nube de datos. Bueno, observamos que aunque la variable Y aumenta de valor, perdón, la variable X aumenta de valor, la variable Y se mantiene más o menos en el mismo rango, ¿sí? Cambia, pero no cambia de una manera muy consistente. Así que podríamos pensar que este es como el primer caso que presentamos anteriormente. Vamos a hacer ahora una gráfica con la segunda variable. ¿Sí? Voy aquí nada más a ejecutar la misma instrucción, pero ahora le cambio y voy a hacerlo con la variable Y2. Vuelvo a poner aquí en cuadro la imagen. En este caso estoy observando que ahora sí, cuando la variable X aumenta, hay un aumento consistente de la variable Y. ¿Sí? Mi segundo caso. Esto sí me muestra que hay una cierta tendencia, aunque no es absolutamente precisa la manera en que se comportan, sí hay una tendencia en lo general. ¿Sí? Esto es un primer paso para analizar si hay relación o no entre 2 variables. Observar su gráfica de comportamiento conjunto.